Mi nombre es Victoria Vergara, soy parte del servicio de infectología del Hospital Provincial Neuquén, también soy pediatra. Este es la clase de citomegalovirus congénito e infección por virus herpes en el recién nacido, en el curso de actualización de infectología neonatal que estamos brindando junto con nuestras compañeras del servicio de neonatología del Hospital Provincial Neuquén. Hago la aclaración que esta clase es una clase grabada debido a que hubo inconvenientes con el audio de la clase inicial que se brindó a principios del mes de junio. Así que por esa razón aclaro que no es la que se grabó en vivo. Bueno, acá tenemos los objetivos. En cuanto al citomegalovirus, bueno, hay que recordar de que es un virus que pertenece a la familia Herpesviridae. Recordando las características de la familia Herpesviridae, hay que recordar que generan reservorio y que tienen excreción intermitente de viremias y que hacen infecciones latentes. Es la causa más frecuente de infección congénita. El tema de su baja notoriedad, que no le damos tanta relevancia, es porque la mayoría de los pacientes, y tanto su mamá, son asintomáticos. También de que la enfermedad, o sea, la manifestación clínica suele suceder tardíamente y el diagnóstico retrospectivo es más dificultoso, y el desconocimiento de la infección. La infección puede ocurrir en la mujer embarazada, la persona gestante, como una infección primaria o como una infección no primaria. En infección no primaria podemos tener una reinfección por otras cepas del citomegalovirus y una reactivación de una cepa previa. El citomegalovirus es el principal agente que causa sordera no genética en los niños. Se puede diagnosticar al nacer o también puede ser que deteriore en forma posterior en un 50%, así que hay que estar muy atentos los pediatras en esta situación y tienen que tener un seguimiento pediátrico estricto. En cuanto a la tasa de seroprevalencia mundial del citomegalovirus en las personas gestantes en edad reproductiva y la prevalencia al nacimiento de infección congénita por CMV, lamentablemente no tenemos datos argentinos. Podemos arrimarnos en cuanto a la prevalencia en personas gestantes latinoamericanas, que va de un 90 a un 100%, y la seroprevalencia del citomegalovirus congénito en Latinoamérica fluctúa entre el 0,6, por ejemplo, en Panamá, y el 8,4 en Colombia. Hablando un poquito de prevención, las estrategias de inmunización activa y pasiva no son útiles, ya que el virus citomegalovirus es un virus muy diverso, tiene una propensión a infecciones múltiples por cepas diferentes y la mayoría de los bebés nacen con una mamá con inmunidad. Lo más importante son las conductas, son las medidas conductuales. Nos referimos con esto al lavado de manos y a la utilización de preservativos durante las relaciones sexuales durante la gestación. El lavado de manos es fundamental teniendo en cuenta que el reservorio principal suelen ser los niños. Los niños hacen viremias intermitentes con excreción a través de la saliva, a través de la orina, a través de la utilización de juegos. Puede contagiarse la mamá por manipulación de objetos o por la manipulación de pañales o la orina. Por eso es muy importante el lavado de manos. Y en cuanto a los profilácticos, hay que recordar de que este virus también se transmite por secreciones sexuales, genitales. En cuanto a la infección en la persona gestante, recordemos, como habíamos dicho, que tenemos la primoinfección y la infección no primaria.
La infección no primaria tiene un riesgo de transmisión del 0,2 al 3,4%. De los que se infectan, el 90% va a ser asintomático y del 5 al 15% tiene al menos una secuela. En las personas gestantes que tienen la primoinfección durante el embarazo, tienen un riesgo de transmisión del 30 al 40%, el 10% va a ser sintomático y de ellos, de los sintomáticos, el 96 al 97% sobreviven y de estos casi el 60% van a desarrollar al menos una secuela. El 3 al 4% va a ser un mortinato o puede tener un aborto. En cuanto al abordaje de la persona gestante, puede suceder que detectemos que durante el embarazo la mujer tenga un cuadro clínico sugestivo. Esto hay que recordar que es poco frecuente porque la mayoría de las infecciones por citomegalovirus son asintomáticas. Otras personas pueden tener síntomas de resfrío o un síndrome mononucleósico con alteración de repercusión general. Y la otra forma es un tamizaje serológico durante el embarazo frente a hallazgos sospechosos de infección congénita en la ecografía fetal. En cuanto a los estudios serológicos, tenemos que determinar la IgG, la IgM y la avidez de IgG, igual que la toxoplasmosis. Después explicaremos este escenario. La PCR por amniocentesis, la detección del ADN viral, es la que confirma el diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 90 al 99%, al igual que la misma especificidad, luego de la semana 20. Y la ecografía tiene una sensibilidad menor al 20%. Hay que recordar que es operador dependiente. Otra forma de diagnosticar malformaciones es a través de la resonancia magnética. Continuando con el abordaje de la persona gestante, bueno, acá tenemos un cuadrito que está sacado del Journal of Clinical Microbiology de este año, donde tenemos los métodos, la IgG, IgM y el test de avidez, con sus respectivas sensibilidades y especificidades. Acá lo importante que hay que saber es que la IgG aumenta a partir de la semana 3 y permanece el resto de la vida, y la IgM aparece a partir de los 7 a 12 días de vida y obviamente desaparece. Pero no desaparece rápidamente, desaparece en un periodo de 6 a 12 meses. Es por esto que acá tiene relevancia el test de avidez. El test de avidez nos va a ser de utilidad cuando tenemos IgG e IgM positivo y un test de avidez alto nos va a determinar de que es una infección que surgió hace más de 5 meses y un test de avidez bajo menor a 5 meses. En cuanto al tratamiento de la persona gestante, es un tema de discusión en la actualidad. Hay tratamiento, se ha probado tratamiento con inmunoglobulina, hay 2 estudios donde no fue un estudio que arrojara grandes datos y actualmente se está estudiando el valaciclovir. Hay pocos estudios y los que hay no están estandarizados. Está reservado para mujeres con infección primaria en el primer trimestre. Hay que recordar que es en este momento donde el bebito puede tener más riesgo de malformaciones. Entonces, por eso hay que considerar los riesgos, porque no son estudios que estén estandarizados y no tenemos una gran evidencia. Solamente va a estar restringida para este tipo de pacientes.
El valanciclovir se administra como 8 gramos al día en mujeres con infección primaria por citomegalovirus que se contagiaron en la periconcepción o en el primer trimestre. En el estudio que les comento, el grupo placebo, disminuyó la infección fetal un 29% y el que recibió el tratamiento con el valanciclovir un 12%. En cuanto al abordaje del recién nacido, recordemos algo muy importante, que es que el 90% de los pacientes van a ser asintomáticos y que los bebés con más probabilidad de sufrir resultados graves a largo plazo son los que su mamá cursó la primoinfección en la primera mitad del embarazo. ¿En quiénes se debe buscar el citomegalovirus congénito? Se debe buscar en los pacientes que tienen antecedentes de infección materna conocida durante el embarazo, infección primaria o no primaria con ecografía patológica, presencia de signos y síntomas compatibles con infección congénita, hijo de madre con infección por HIV, independientemente de la etapa de la infección en la que se encuentre, la carga viral, el recuento de CD4 y la terapia antirretroviral, fallo en el cribado auditivo universal y restricción en el crecimiento intrauterino. Acá tenemos un cuadrito con los signos y síntomas que presentan los recién nacidos con citomegalovirus. Y a su vez, en la parte derecha de la pantalla tenemos la frecuencia de presentación. Las petequias o púrpura xanthema tipo blueberry muffin suelen ser eritropoyesis extramedular intradérmica y suelen estar hasta en un 75%. La ictericia, la parte importante es que aparece desde el primer día de vida. La hepatosplenomegalia la podríamos evaluar a través del examen físico. El pequeño parada gestacional con un percentilo menor a 10, la microcefalia con un perímetro cefálico menor a 2 de BIOS estándar para la edad gestacional, signos neurológicos como letargia, hipotonía, crisis convulsivas, reflejo de succión leve, corioretinitis, esto tiene que ser evaluado por un oftalmólogo pediátrico con experiencia. Y en cuanto a hallazgo de laboratorio, vamos a tener el aumento de las transaminasas, como más relevante el aumento de la TGP, más de 80 unidades por litro, la hiperbilirrubinemia conjugada, predominio directa más de 2 miligramos decilitro. En el hemograma vamos a ver trombocitopenia con plaquetas menores a 100.000, anemia, neutropenia y en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar la PCR por CMV positivo y proteinorraquia por encima de 120 gramos por decilitro. Esto es importante porque nos va a permitir categorizar después los escenarios clínicos del paciente. Diagnóstico del recién nacido. Se realiza mediante la detección de PCR de citomegalovirus o el aislamiento viral en orina antes de los 21 días de vida. Esto es fundamental. En un pacientito que tiene más de 21 días de vida, que sospechamos citomegalovirus, no nos va a servir la PCR en orina. Hay que tomar otras medidas. Muy importante eso. La PCR también se puede hacer en saliva y luego se confirma en orina. Esto dice la bibliografía. La realidad es que la PCR en saliva puede generar falsos positivos porque puede ser también mezclado con leche materna y sería como una utilización del recurso excesivo. Se confirma, se hace la orina, el PCR en orina y con eso es suficiente. Tiene una sensibilidad alta del 98%,
al 100% con un 99% de especificidad. No es útil hacer la serología y la viremia nos permite, no es tan importante hacer la PCR en sangre como diagnóstico. Sí, si tiene más de 10.000 copias por mililitro, eso es un indicativo de que este paciente necesita tratamiento. Así que nos sirve más para eso que para el diagnóstico en sí. Bueno, el cuadrito de abajo sacado del mismo lugar donde mostré lo de los métodos serológicos, tenemos en el tercer punto lo que dice dry blood spot, que es la sangre seca del screening neonatal. Esto se utiliza para mayores de 3 semanas, que es la forma que tenemos de diagnóstico retrospectivo generalmente, y que tiene, como verán, una sensibilidad bajita del 34.4 al 76.8%, con una buena especificidad casi llegando al 100%. En cuanto a la clasificación clínica del citomegalovirus congénito, vamos a dividirlo en un recién nacido sintomático grave, un recién nacido sintomático moderado, uno leve y uno asintomático. El recién nacido sintomático grave es un paciente que tiene un compromiso del sistema nervioso central, con alteración del examen neurológico, microcefalia, alteraciones de las neuroimágenes, pleocitosis, proteinorraquia, presencia de CMV a través de PCR en el líquido cefalorraquídeo, corioretinitis, hipoacusia bilateral o unilateral, independientemente de la horas vía oral. En los pacientes que no puedan recibir vía oral, le vamos a dar ganciclovir endovenoso, 6 miligramos kilodosis cada 12 horas. Esto tiene que estar ajustado a la función renal y al peso, con un tiempo de tratamiento de 6 meses.
hay que monitorizarlo cada 1 semana, 2 semanas, el hemograma y los neutrófilos, porque la frecuencia medular, el vanganciclovir, el ganciclovir. Después, esto va a ser las primeras 6 semanas y después en forma mensual hasta los 6 meses. Las transaminasas se deben medir en forma mensual. El seguimiento a largo plazo de la parte de infectología lo vamos a tener que ver justamente para el monitoreo del tratamiento y para el ajuste de la dosis en relación al peso. Así que cada 1 semana, 2 semanas lo tenemos que tener en el consultorio. Auditivo, los PEAT cada 3 meses el primer año, cada 6 meses hasta los 2 años y anual hasta los 6 años. Oftalmológico va a depender de los hallazgos iniciales. Si no hay compromiso, el control debe ser anual hasta los 5 años. Neurológico obviamente va a depender de los hallazgos iniciales. Se sugiere a los 3, 6, 12 y 24 meses. El dental a los 12 meses y después habitual. Tenemos que recordar que genera pérdida del esmalte dentario, así que por eso la importancia del control. En este grupo de pacientes se ha visto que tiene una detención o una disminución en la progresión sintomática y la mejoría de los síntomas en estos pacientes que tienen más de 2 semanas de sintomatología. El área gris, es a considerar caso por caso la necesidad de tratamiento y se discute con la familia tomando en cuenta que el tratamiento no es gratis, ¿sí? Y en lo que no está demostrado ningún tipo de beneficio, ¿sí? Obviamente de todo lo que es la carga por el tratamiento, es en los asintomáticos. Ellos tienen que tener un seguimiento a largo plazo con un estudio auditivo a los 3 meses, cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses hasta los 2 años y anual hasta los 6 años. No nos olvidemos de esto. Control oftalmológico a los 3 meses y luego en caso de síntomas. Neurológico al menos anual frente a hallazgos y odontológico una vez a los 12 meses y después habitual. Bueno, en forma de repaso, ¿a quién vamos a hacer tratamiento? A todos los pacientes con citomegalovirus congénito sintomático grave y moderado. Vanganciclovir o ganciclovir son los en los que no se puede la vía oral. Y acá tenemos las dosis. Los efectos adversos del tratamiento es insuficiencia medular, aumento de las transaminasas y alteración de la función renal. Bueno, esto es un poquito lo que ya habíamos hablado. Y quería hacer una diapositiva aparte en cuanto a lo que es el seguimiento neurológico. Estos pacientes, las secuelas neurológicas que pueden tener son hipoacusia neurosensorial, disfunción vestibular, retraso en el neurodesarrollo psicomotor, alteración del neurodesarrollo, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, microcefalia, epilepsia, trastorno del espectro autista de 2 a 3 veces más riesgo que la población general. Por eso es fundamental la evaluación pediátrica y eventualmente de un especialista en neurodesarrollo. Ahí tenemos al costadito cuándo deberían hacerse los controles. Bueno, y ahora vamos a continuar con infecciones por herpes simple en el periodo neonatal. Estas son fotitos del atardecer de mi ciudad Chascomús, para relajar un poquito. Antes de eso, bueno, acá estaba el caso clínico. Lo habíamos desarrollado durante la clase.
Roxana tiene 28 años, es su primer gesta, está cursando un síndrome mononucleósico. En la ecografía, de las 12 semanas, se evidencia un retraso en el crecimiento intrauterino, donde se dan serologías, donde vemos que tiene una IgM positiva y una IgG negativa. Habíamos preguntado cómo se interpretaba esta serología, recordando que la IgM aumenta a los 7-14 días y que la IgG aumenta a partir de las 3 semanas. Habíamos determinado que este paciente se iba a hacer en la semana 20 una amniocentesis, donde, como habíamos quedado, el gol estándar para el diagnóstico, y nos dio que era una PCR positiva para citomegalovirus, por lo tanto confirmamos la infección. La ecografía no mostraba particularidades y el bebito finalmente nace, un bebito de 37 semanas, pequeño para edad gestacional, percentilo 3, con un distrés respiratorio transitorio. En el examen físico presenta ictericia neonatal, lesiones violáceas sobrelevadas en piel. Hemograma donde vemos anemia, plaquetopenia con 30.000 y aumento de transaminasas, la TGP de 400 y la TGO de 37. PCR en orina y en saliva positivo para citomegalovirus. ¿Cómo categorizaría el paciente y qué conducta tomaría? Habíamos acordado en nuestra discusión que lo categorizábamos como un paciente sintomático grave y la conducta que tomábamos era iniciar tratamiento con Vanganciclovir o Ganciclovir, dependiendo su disponibilidad, si el gordito puede tomar la medicación o hay que darle endovenoso. Bueno, en cuanto a la infección neonatal por herpes simple, hay que recordar de que es una infección poco frecuente, pero que tiene una morbimortalidad significativa. Las infecciones se pueden dar por virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Hay que recordar que antes se lo subdividía que el herpes simple tipo 1 estaba solamente en cavidad oral y que el tipo 2 era genital. Bueno, eso ya quedó atrás y pueden estar ambos coexistiendo en ambos lugares. A pesar de la baja prevalencia del citomegalovirus, del herpes simple en lactantes, el diagnóstico y el tratamiento empírico a menudo se justifica en lactantes febriles y mejora la supervivencia y la reducción de las secuelas. El 80% de las madres de recién nacidos con infección no tienen antecedentes de lesiones genitales. Y esto es muy importante porque suele pasar que los bebitos están cursando convulsiones o hacen fiebre y a veces solemos descartar o no considerar esto como un posible diagnóstico porque la mamá no tenía lesiones genitales. Fíjense la importancia de esto, de que el 80% no tiene antecedentes de lesiones. En cuanto a aspectos clínicos, el alto riesgo de transmisión al recién nacido se va a dar en mujeres que tienen una primoinfección materna cercana al parto, porque tienen una viremia alta, mamás que tienen partos vaginales, una RPM prolongada, infección por herpes simple tipo 1 y infección herpética en el cuello uterino. En cuanto al diagnóstico y al tratamiento, las pacientes embarazadas con diagnóstico de herpes confirmado no requiere otro tipo de diagnóstico. Y en las pacientes que tienen antecedentes de úlceras recurrentes, sí se debe realizar una PCR. No es útil la serología. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a hacer con aciclovir
por 7 a 10 días. Está puesto el valaciclovir, pero no lo utilizamos en Argentina. En las mujeres con antecedentes de herpes recurrente, hay que comenzar en la semana 36 con el tratamiento con aciclovir. Sobre todo porque justamente es el momento que podemos contagiar más. Las indicaciones necesarias son lesiones activas y rotura prematura de membranas y trabajo de parto con herpes genital primario en las últimas 6 semanas. En cuanto al abordaje del recién nacido, la infección neonatal puede ser. Lo más frecuente es que el bebito se contagie periparto. Tenemos un pequeño porcentaje que puede ser intraútero, de un 5%, que puede tener lesiones cutáneas, anomalías del sistema nervioso central, anomalías oculares. Periparto, el 85% puede tener lesiones en la piel, lesiones en los ojos, en la boca. Esto puede estar presente en un 45%. Puede tener también afectación del sistema nervioso central en un 30% y puede también tener una infección diseminada en un 25%. Dos tercios de los lactantes con infección diseminada tienen afectación del sistema nervioso central. 50% de los lactantes con herpes neonatal tienen afectación del sistema nervioso central. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Letargo, rechazo al alimento, hipotonía, irritabilidad, convulsiones, y solo un tercio va a tener afectación cutánea. El pronóstico va a depender de la forma clínica y de la instauración temprana del antiviral. La importancia, ¿no? El mal pronóstico neurológico, enfermedad del sistema nervioso central con PCR positiva en el líquido cefalorraquídeo luego de las 3 semanas de tratamiento. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer PCR en muestras de piel, mucosas, suero y líquido cefalorraquídeo. Una PCR negativa no elimina la posibilidad del diagnóstico, por lo que si tenemos alta sospecha, hay que ponerle el tratamiento. Siempre. Evaluación diagnóstica, lo que tenemos que pedirle es un hemograma, un hepatograma, una función renal, un físico-químico y un cultivo y una medición de neurovirus en el líquido cefalorraquídeo, hemocultivos, evaluación oftalmológica, una radiografía de tórax, ecografía abdominal y neuroimagen. El tratamiento. Acá lo vamos a dividir en dos situaciones. Enfermedad sin afectación del sistema nervioso central y enfermedad con compromiso del sistema nervioso central. Enfermedad sin afectación del sistema nervioso central, le vamos a dar aciclovir 60 miligramos kilo día cada 8 horas por 14 días. Y en pacientes con compromiso del sistema nervioso central, aciclovir 60 miligramos kilo día cada 8 horas, como mínimo 21 días. Cuando finalizamos el tratamiento se debe hacer una punción lumbar. Si el líquido cefalorraquídeo continúa positivo, el aciclovir debe continuar hasta la negativización. Y el tratamiento debe tener posteriormente un tratamiento supresor por 6 meses con 300 miligramos metro cuadrado dosis cada 8 horas, debido a que se ha visto que estos bebitos tienen un alto riesgo de recaída de la infección dentro de los 6 meses. Por eso la importancia. Bueno, espero que hayan aprovechado de la clase. Nos vemos el viernes en el examen.